Bueno, y estamos para la Red Panamazónica de Comunicaciones de ALER, también para Cumare, Voces de los Pueblos de la Amazonía y de la Orinoquía, y por supuesto para FOSPA Colombia. En estos momentos seguimos en Leticia, en esta preparatoria de cara a lo que será la cumbre de Belém el próximo 8 y 9 de agosto. Estamos con Albina Ruiz, ministra del Ambiente de la República del Perú, a quien saludamos y pues le damos la bienvenida. Ministra, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Entiendo que ustedes son una red alternativa, que es en realidad la que llega a los pueblos, así es que agradezco este espacio. Bueno, empezar a preguntar por esos lineamientos que se van trazando de cara a esta cumbre de los 8 países adscritos a la OTCA, y es que abordar el tema amazónico viene siendo necesario desde hace ya pues muchos años, y el trabajo dentro del territorio se viene fortaleciendo. ¿Qué podemos decir de esto a nivel de las iniciativas que se hacen desde Perú? Desde Perú nosotros apostamos por una Amazonía inclusiva con rostro humano, por eso hablamos de una Amazonía para todos y para todas, donde nos escuchemos todos, pero sobre todo lo hagamos pensando en el desarrollo de la Amazonía, pero pensando en la población que está allí. Por ende, es muy importante que las políticas de los gobiernos de todos los países amazónicos, primero, destinemos presupuestos a atender problemas tan sentidos que hasta ahora no han sido resueltos, como el tema de acceso a salud de calidad, educación de calidad, acceso a agua y saneamiento, acceso a conectividad, a energía, porque no podemos hablar de un desarrollo económico si es que ellos no cuentan con estas acceso a los servicios, pero además también si no ofrecemos educación de calidad, educación técnica, pensando en las iniciativas económicas que se puedan desarrollar allí. Lo que vamos a tener es que estamos perdiendo a los jóvenes, a las jóvenes, que además serían los siguientes líderes y lideresas. Si ellos realmente salen a estudiar, estudian ya otras cosas que no están pensando en su comunidad, ya no regresan. La idea es cómo desarrollamos en realidad oferta de capacitación, pero que les sirva, que ellos se queden a poner en valor nuestra Amazonía, porque no es conservar por conservar, sino hacer un uso sostenible de los recursos que están allí, pero sobre todo desarrollar más el ecoturismo. Yo siempre señalo que el ecoturismo es el oro que nunca se acaba. Tú puedes tener una mina de oro y va a haber un tiempo que ya no va a haber. Vas a extraer petróleo y va a haber un momento en que ya no va a haber, y ambas tienen impactos en el ambiente, aun cuando no lo querramos, más aún si es ilegal o es artesanal, porque no se cuenta con toda la tecnología. Entonces sí es importante señalar que tenemos que ofertar nuestra Amazonía, pero para eso significa ver cómo va a ir un turista, una comunidad a hacer un turismo vivencial si no tienen agua y saneamiento o no tienen energía. Entonces yo creo que necesitamos primero poner los recursos ahí, y ahí también la cooperación internacional tiene que destinar parte de esos recursos a garantizar el acceso a los servicios. Tenemos, digámoslo, dos frentes de extracción de hidrocarburos en Perú bastante fuertes. En el norte, por la zona de Loreto, está la extracción petrolera, y más hacia el sur, en la jurisdicción de Cusco, están los lotes que se operan dentro del consorcio Camisea. ¿Cómo es la perspectiva allí? ¿Cómo viene trabajando el ministerio, entendiendo que pues, las compañías brindan una serie de recursos para las regalías que suponen llegar a la inversión dentro de las comunidades nativas? Sí, aquí hay varios temas, porque en realidad las regalías y el canon llega a los gobiernos locales, llega a los gobiernos regionales y llega al gobierno central también. El tema es que muchas veces los gobiernos locales y regionales no están ejecutando todo su presupuesto, o es más, eligen proyectos que no son los que la población está necesitando. Por ejemplo, hemos encontrado proyectos de una corrida de toros, y uno dice, esto es necesario en una comunidad cuando no tienen agua y saneamiento, cuando no tienen una infraestructura para hacer una disposición final segura de sus residuos. Entonces ahí también otra vez, ¿qué decisiones estamos tomando? Y sí creo que es importante en realidad tener alternativas, por ejemplo, para las comunidades que están a lo largo del oleoducto norperuano, porque ¿qué pasa? Muchos de los derrames son provocados porque eso les asegura que a ellos les van a contratar un jornal, y eso es perverso, no puede ser, porque en todo caso habría que pagarles por cuidar, pero no por romper, porque se están haciendo daño, porque ellos
realmente reciben poca cantidad, pero el daño es mayor porque ellos pescan y de ahí se alimentan, toman el agua, y en realidad lo que tenemos que tener es alternativas de ingreso para ellos. Si ellos tienen ingresos dignos, poniendo en valor su biodiversidad, haciendo un uso sostenible de los recursos, yo estoy segura que otro sería el cantar. Y obviamente las empresas también tienen que actuar respetando el ambiente, y si no, pues no deberían estar operando. Podemos replicar, ya que usted habla mucho del ecoturismo, ministra, una experiencia como la del Parque Nacional del Manu en otras áreas protegidas también de la Amazonía peruana, y coordinarlo, no sé, a través de Cernam y demás para promover este tipo de economía sostenible dentro de las comunidades. En realidad, desde Cernam venimos haciendo a lo largo y ancho de todo este 18% de la población que está bajo la administración, y lo que hemos conseguido sí son, por ejemplo, nosotros tenemos convocatorias anuales para colocar dineros en emprendimientos de conservación de la naturaleza. Nuestros aliados en realidad son la población que está dentro de las áreas naturales protegidas, pero los que están también en la zona de amortiguamiento, porque es con ellos, no es el Estado viniendo a hacerlo, es con ellos. Nosotros somos administradores, pero siempre señalamos que las áreas naturales de conservación, las áreas de conservación es a perpetuidad, pero además es de todos los peruanos, no hay un dueño, es de todos los peruanos y peruanas, y por lo tanto tenemos una responsabilidad, y por ello también estamos trabajando fuertemente para valorar a nuestros guardaparques, a nuestros guardabosques, porque no están pagados adecuadamente, pero además tenemos que saber que es importante la labor que ellos hacen. De hecho, acabamos de crear un fondo de 50 millones para los guardaparques, para necesidades como que tienen una enfermedad terminal o fallece algún familiar o está enfermo y no tienen cómo atender esas necesidades. Acabamos de crear este fondo, y en realidad tenemos que seguir pensando más en el ser humano. Bueno, muy importante esa frase final, ¿no? El tema de la Amazonía, el ecosistema en sí, pero también de las poblaciones que lo habitan, nos ha mostrado que hay la necesidad de seguir aunando esfuerzos porque todas las acciones sean multisectoriales, atender educación, salud, medio ambiente, por supuesto, que pues nos lleva a ser una sola Amazonía. Ministra, un mensaje de pronto para quienes nos escuchan a través de ALER en América Latina y el Caribe, también a quienes nos escuchan en todo Colombia, ¿por qué no hablar también en Perú? Un mensaje para la gente, sobre todo de la Amazonía. Sí, muchas gracias. Ustedes son nuestros aliados, aliadas. Sin ustedes no podemos hacer nada. Aquí mejor que ustedes que están allí, y tenemos que recuperar esos saberes ancestrales. Yo soy una mujer amazónica y toda mi vida, por ejemplo, mi madre nos ha curado con plantas, y es una pena que esos saberes se pierdan cuando en realidad tendríamos que poner en valor, y que no solamente beneficie a las farmacéuticas, sino haya también un beneficio para las curanderas, para los chamanes que están en las comunidades, y quién mejor que ellos saben qué es bueno para cada tipo de enfermedad. Muchísimas gracias. Estamos para la Red Panamazónica de Comunicaciones de ALER, para FOSPA Colombia y para Cumare, Voces de los Pueblos de la Amazonía y la Orinoquía. Gracias.